Amigas, amigos y amigues. En los 80s se acostumbraba a ponerse apodos a partir de lo que se consumía en la televisión. Le decían el Koyak al que estaba calvo, el Tatú al chaparrito y el Girafales al altote. En los 90s ya había influencia también de la industria musical, gracias a los videoclips que se transmitían en televisión. Por ejemplo, el Michael por Michael Jackson si la persona era muy morena. Y hasta ahí, padres e hijos podían entender a qué se referían los unos o los otros, pero también ha existido otro lenguaje, donde las referencias tienen que ver con el contexto de cada generación. La palomilla, la chaviza, los cuates, los chavos, los morros, los vatos, y así se va actualizando la forma, pero no el significado. Aquí el problema es cuando las generaciones más viejas no aceptan los nuevos códigos. Tengamos claro que las generaciones nuevas siempre van a estar buscando su identidad y que los códigos de su lenguaje deben de tener esta vigencia. Y entonces se crea un debate entre padres e hijos, tirando cada quien de su lado. ¿De quién es la mayor responsabilidad entonces? De comprender esto y de buscar actualizarse sobre los nuevos códigos del lenguaje de los padres, que ya lo vivieron, o de los hijos, que están comenzando a vivirlo. Porque el lenguaje está vivo y siempre lo utilizará la sociedad en sus formas y en sus usos y en sus contextos. Y así, nuestro invitado de hoy, Leonardo Cano, abre hilo para esta conversación que vamos a tener hoy, que va a ser la de conflictos generacionales, sobre todo en las redes sociales. Un tema muy bueno que estábamos pensando llevar a cabo aquí en este podcast. Bienvenidos a FM con Eliane y Oscar. Me da mucho gusto que nos estén acompañando, que nos escuchen. Recuerden que pueden encontrar el podcast en todas las plataformas de podcast. Así de simple. Y también en los links de las descripciones donde ustedes nos estén viendo o escuchando, pueden encontrarnos en todas nuestras variaciones, en video, en foto, en audio. Así que todos están invitados a seguirnos. Buenas Es noches, correcto, Oscar. Eliane, buenas noches. Aquí bien contento de estar contigo compartiendo esos momentos. Me estoy Claro que echando sí. tantita agua, que A traigo ver, algo de sed. oye, yo también. Te Agüita. voy a explicar por qué traigo sed. ¿Qué hiciste? Rápidamente, fíjate que me invitaron mis papás a echar carnita asada, ya sabes, domingo familiar, y pues le entramos al vino tinto sabroso. Nos gusta mucho el vino Delicioso. tinto, Ujú. claro. Luego platicamos de los tintos. ¿Sabes por qué? Porque tenemos aquí directamente en San Luis Potosí, tenemos Ujú. vinos tintos muy buenos, reconocidos a Ah, nivel internacional. ok. Entonces, hemos agarrado esta onda de eh, tomar vino tinto, pero que sea mexicano. O sea, buscar opciones mexicanas. Y hemos estado tomando vinos tintos de aquí de San Luis Potosí, que hay unos viñedos muy buenos. Hoy, por ejemplo, abrimos una botellita de un vino hidrocálido, o sea, de Aguascalientes, de otro estado que está aquí cerquita de San Luis Potosí. Y muy bueno, Ajá. pero siempre el vino tinto me da sed. Entonces, por eso Sí, estamos echando agüita. te deshidrata un poquito, ¿verdad? Me Pero pues deshidrata con un agüita ya. poquito, exactamente, pero qué maravilla es tomar el vino tinto, obviamente con moderación. Ujú. Una, dos copitas, tranquilo, comer un buen corte de carne, porque nos encanta comer cortes buenos. Ujú. Hicimos una picaña, al horno, a la leña. Nos quedó eso, no sabes, maravilloso. Sí, claro. Oye, saludos a la gente que nos está acompañando hoy aquí viendo este live. Dice por Claro. ahí saludos a Arlene, saludos a Chicalejoro, Dice saludos. Arlene, sed de la mala. Y también saludos a Jonathan. Jonathan dice saludos a todos. Ahí pone su copita salud. Saludos, saludos, Dice claro. más vino, menos agua. Que el agua es tan mala que la bendicen. ¡Ah! Es correcto. Tiene Muy toda la buena, razón. Jonathan. Esto estuvo muy buena. Sí, sí, Oye, sí. fíjate que es muy buena idea eso de consumir lo local, sobre todo ahora que venimos post-COVID, o sea, con todas estas Exacto. crisis, es bueno consumir los productos locales de tu zona. Y fíjate que, Exactamente. por ejemplo, en eso, en Australia, son muy de promover lo local y también se da, tenemos viñedos, tenemos muchas Sí, opciones aquí sobre diferentes tipos de vinos, muy ricos también, y ellos claro. son muy enfocados en que hay que consumir lo local. Así que qué buen punto que dices, consumir vinos de San Luis, me parece súper bien, Exactamente. ¿sí? Así Hay es.
hay que conocerlo de uno, ¿verdad? Ujú. Claro, y sobre todo que hay viñedos buenísimos, o sea, uno Ay, ni, sí. ni se imagina que hay eso en San Luis Potosí Ujú. y están reconocidos, te digo, a nivel internacional, son una maravilla y están muy, muy, muy sabrosos. Perfecto. Bueno, pues hoy tenemos al invitadazo que siempre nos llena y nos trae Así es, bastante sabiduría, que es claro, Leonardo Cano, y que así es. obviamente nos encanta tenerlo porque, a ver, déjenme buscarlo por aquí. Nos encanta tenerlo porque hoy nos va a traer un tema muy interesante, ¿verdad? Así es, Eliane. Fíjate Vamos a que, hablar sobre ese conflicto generacional. exacto, Les voy a exactamente, decir, Leonardo Cano, que ya está aquí con nosotros, es claro, periodista, productor de televisión y radio, tiene años en la producción de radio en San Luis Potosí a nivel nacional y también internacional, porque también trabaja para una cadena de televisión que se ve en México, en Estados Unidos y en Canadá. Y también es catedrático de la universidad, da el taller de periodismo y de medios digitales. ¿Y quién mejor que él, que está en contacto con claro. tantos jóvenes, pues dándoles clases en las universidades, para hablarnos hoy de ese conflicto que generan las redes sociales? Primero que nada, bienvenido, Leonardo, me da mucho gusto que estés con Bienvenido. nosotros. Eliane, Oscar, ¿cómo están? Muy, Muy muy bien, bien. muy, muy bien. Qué gusto verte por acá. Oye, ¿estás tomando algo, Leonardo? ¿Saludcita con Sí, agua? una Salud con agüita, agua. es un Eso. Ah, agua. oye, qué saludables andamos hoy. Para la próxima nos traemos una copa de vino tinto, ¿no? Oye, sí, Sí, ¿no? Es más, cada uno promueve un vino de su localidad. Sí, me, ¿Mm? me parece. Lo Perf- presumimos. Claro que sí. Saludos a la gente que se nos está uniendo por aquí. Y bueno, Leonardo, hiciste muy buena introducción para este podcast con este pequeño enlace en el que nos hablabas de cómo los jóvenes siempre están buscando pues sus códigos, ¿verdad? Así Para es. identificar sus generaciones. sí, Háblanos un así poquito más es. de esto. Pues es que un joven siempre está buscando su identidad, ¿no? Ujú, Recordemos cuando nosotros pasamos por esa etapa que queríamos encontrarnos con nosotros mismos a identificarnos con grupos sociales. Y siempre los jóvenes van a tener esta parte en donde, de acuerdo a lo que les toca vivir, a su contexto, a su cultura, van a buscar este sentido como de apropiación, ¿no? Hacia una cultura. ujú. Y entonces van a tener una proximidad hacia las modas que existan en ese momento. Muchas veces Claro. estas modas están influidas por lo que consumimos, ¿no? Y como Ujú. platicábamos en la introducción, por ejemplo, en los 80 había mucha influencia de la televisión y de las series de los Estados Unidos y se ponían apodos, ¿no? Yo me acuerdo que en la primaria al maestro Calvo le decían el Koyak, ¿no? O, a- Sí. Sí. o al que era chino chino le decían el yuca, pues yucateco, ¿no? Y Ah, así claro. Ah, va cambiando, ¿no? Va cambiando ujú, todo esto ujú. dependiendo de lo que vas consumiendo. Luego, por ejemplo, por ahí de los 2000, de los 90, de los videojuegos, ¿no? Se empezaron a retomar los apodos. ¿Ustedes qué apodos recuerdan así como que tomados de videojuegos o de películas? De Pues videojuegos, de siempre había películas. como que la película de moda y empezaban a buscar así a los personajes, pero no era el personaje estelar, ponía siempre el nombre, el apodo del personaje que era el más chistoso, ¿no? Ahorita Ajá. no tengo uno Claro. realmente en mente, pero pues era la gente de estar poniendo apodos, ¿no? A mí en lo personal no me gustan los apodos, pero bueno, pues sí, a algunas personas les acomoda muy bien. El otra vez teníamos de invitado a Odi, Odi. Ajá. Juan Ujú. Carlos Ramírez, que él nos estaba contando que a él le pusieron un apodo en la escuela, porque hizo un trabajo con Odie, ¿no? El de el Snoopy, Ajá. ¿verdad? Y mira, le quedó ahí el Para apodo. toda la Entonces sí, vida. ajá, te quedaba Y así mucho se por te eso. quedan, ¿eh? Y apodos buenísimos, apodos malísimos, pero bueno, al fin y al cabo muchos apodos. Digo, yo me acuerdo de algunos, hablando de las de películas, por ejemplo, tenemos el compañero que le decíamos el mini-mí, ¿verdad? Pero bueno, en realidad hay una cantidad tan grande. Había unos apodos buenísimos. Mira, yo te voy a contar, digo, ahorita que me desvío un poquito a la parte de los apodos. Tenemos un amigo que se la pasaba llorando todo el tiempo. ¿Por qué? Pues era sensible, qué sé yo, pero en la escuela, pues eso es un problema porque te agarran de bajada terriblemente. No debería de ser, pero lo Ujú. hacen. Y le Sí. decían o lo apodaban el Sepelios. Imagínate. Entonces era el Sepelios y Pobre. hasta la fecha, ¿qué óvole mi Sepelios? ¿Cómo estás? Ah, Entonces el Sepelios para allá, el Sepelios para acá. Y se le quedó el Sepelios y él ya aceptó el Sepelios como parte de su identidad.
Aquí dice Arlene, dice, es el bullying mexicano. Es el bullying mexicano y es impresionante, ¿eh? Sí, bastante. Entonces, y bueno, Leonardo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estas generaciones? así como nos vamos apropiando en la parte de la broma de los sobrenombres, de los apodos, Claro. así también de los contextos que estamos viviendo y la cultura que tenemos. Ujú. Entonces, ahorita, por ejemplo, hay una globalización y un uso de aplicaciones que nos van cambiando la forma de expresarnos. Es como, por ejemplo, te digo, ¿sabes qué, Oscar? Me caes bien, y va a decir Arlene, que está aquí conectada, por dos, y va a Por dos, decir, exacto. Eliane, por tres. Por tres. ¿Sí? Ujú. Eso ahorita, por ejemplo, para ti, para mí, Oscar, puede ser como que bien común. Pero hace 2 años, cuando escuchábamos, o 3 años que escuchábamos a un adolescente que escribía eso, quizás se nos hacía como alguna cosa muy de niños, ¿no? Claro. Entonces, y lo rechazábamos. Hoy, por ejemplo, puede haber muchos adultos que van a rechazar las formas de expresión de un joven que está buscando esta identidad, como en su momento a nosotros nos rechazaron, ¿no? Como Claro, en su momento claro. nosotros nos buscamos vestirnos de determinada manera y éramos mal vistos porque éramos los que no cuadrábamos, ¿no? Independientemente de nuestra moda, el joven siempre va a buscar como que sobresalir y ser diferente, y apenas digo, le vas entrando a la onda de entre lo que te queda y lo que no te queda, y Claro. pues a lo mejor no nos quedaba muy bien, y ahí los más incisivos eran los papás o los tíos, ¿no? Ponte calcetines, ahí me decían, por ejemplo, ¿no? Sí, no, a mí me decían, ¿cómo que andas con esas botas de militar que había Ah, agarrado claro, por en el tianguis supuesto. de las segundas, ¿no? Que había encontrado mis grandes botas militares que no estaban de moda y ¿cómo que te vas a poner esas botas de hombre? Así es. ¿Y cómo es posible? Y dice Arlen, por ejemplo, dice, los jóvenes son los que promueven la cultura popular que llega a ser normal después de varios años, claro, porque esos jóvenes crecen y esa apropiación cultural se hace generacional. Pero el problema es que si nosotros fuéramos más conscientes de ello, tendríamos menos barreras de comunicación. Exacto. Y entonces uno como adulto debe de tener la conciencia de que si ya pasaste por eso, tienes que entender las formas de expresión y de comunicación y los códigos de las generaciones jóvenes para entonces, pues tú engancharte y tener una mejor comunicación. Porque imagínense, si generacionalmente tenemos una brecha con los papás, con los hijos, y luego hay conflictos, ¿no? Porque digo, es bien común que la bronca que hay del papá con el hijo o de la mamá con los hijos por los tiempos de rebeldía de los hijos, ponte suéter, no me quiero poner suéter, quiero andar así de tirantitos, ¿no? Por ejemplo, cuando Sí, estás con tus hijos, pues tú no tienes frío, pues el otro porque Claro. ya está más ya para más allá, ¿no? grande. Y Uno de ya se chavito, pues echa no su tienes. chalcito. Y los chavitos pues no van a tener frío, ¿no? Entonces es importante como que podamos identificar esto. ¿Por qué? Porque ¿quién es más fácil que cambie, el joven o el papá? El joven es rebelde, ¿no? Claro. Y está buscando su identidad. Está hasta en su derecho humano, ¿no? Exacto. De buscar su identidad, ¿no? Y resulta que este conflicto se me hace muy curioso porque, bueno, habemos quienes somos ya padres de familia, como yo, que tengo ya 2 hijas, jóvenes, que son las que me refrescan, ¿no? Me traen unas Exacto. cosas. Fíjate, te quiero contar esto, Leonardo, no sé si tú supiste de esta aplicación, y aquí lo quiero mencionar, la de Vines, ¿sí? Ajá. Que fue hace unos años, y que creo que es la que es anterior a TikTok, ¿no? Pero entonces esta app, yo me acuerdo que yo veía a mis hijas risa y risa, y estaban ja, 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 así, ¿no? Claro, claro. Y yo pues así de ¿de qué se ríen, no? Y me decían, no, mamá, es que no vas a entender. Y yo, no, a ver, ¿qué es, no? Y entonces yo me Vine, enseñaban ajá. un Vine, un video de, ¿qué? 6 segundos, ¿era eso? Sí, algo Así cortito. de algo así de ta. Y yo lo veía y yo me quedaba, ok, no entendía nada. O sea, yo me quedaba, uy, o sea, esto ya está muy pro porque yo ya no lo entiendo, no me da risa. Y ella risa y risa. Entonces ahí es donde fue la primera vez que me encontré a mí misma diciendo, híjole, ya estoy grande. O sea, no estoy adaptándome a estas cosas nuevas. Y te voy a decir, esto fue hace 10 años. O sea, hace 10 años estoy pensando, híjole, estoy creciendo, tengo que estar muy adaptada a los tiempos con sus redes sociales, con sus movimientos, con sus formas de hablar, o de otra manera me voy quedando, voy envejeciendo. ¿Sí o no, Leonardo? Sí, así es. Y bueno, yo recuerdo, por ejemplo, la primera vez que vi un Facebook, yo estaba acostumbrado a un chat de Hotmail que se llama Claro. Messenger. Sí, sí, Entonces, sí. Por supuesto. ese era como que lo más que podía, ¿no? De repente unas alumnas en la universidad tenían abierta la computadora con Facebook y yo dije, a ver, espérate,
tiene como un Messenger, pero tiene la parte ególatra de que tienes tu propia página. No lo podía entender, ¿no? Claro. Sí, Y hoy es tan común, por ejemplo, sí, ¿no? O sea, nos costó trabajo exacto. entender un Facebook, por ejemplo, Sí. no sé, quizá Oscar es más joven, pero Eliane y a mí nos costó trabajo entender qué era Facebook, por ejemplo, Déjame ¿no? decirte que yo me acuerdo cuando descubrí MySpace, que lo usaban más que Ajá. nada los grupos musicales. Y ahí empezó MySpace. FanModel. FanModel empezó en En MySpace. MySpace. Había Y varios, dije, ¿eh? sí, y dije, bueno, voy a empezar y empezaba a poner mis fotitos y Claro. hasta que le agarré la onda. Y dije, ok, va, ya me Sí. adapté. Y de ahí, bolas, que nos fuimos todos a A mí me Metroflog. tocaron, exactamente, es lo que te iba a decir. A mí me tocaron varios que MySpace, luego Metroflog, luego High Five. Y con letras así, mayúsculas, minúsculas, con Claro, signos. Y claro. yo así de, ¿qué es Todo por esto? ningún lado. ¿Y qué eran los códigos de ese momento? Eran los códigos de ese Exacto, momento. pero era Ajá. adaptarse o morir, porque mira, Sí. MySpace se fue, Metroflog Se fue, empezamos luego, exactamente. ahí es donde brinqué a Facebook, tienes mucha razón, Leonardo, yo me acuerdo cuando vi Facebook, dije, pero ¿cómo? O sea, pero entonces ahora soy yo, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo debo de ¿Sabes hacer qué es lo esto, que no? nos llamaba mucho la atención de Facebook? A mí me tocó Facebook específicamente el primer año de la universidad, cuando yo iba entrando. Me toca que empieza Facebook y bueno, ya todo el mundo quería tener su perfil, ¿verdad? Y empezaba a subir fotitos, pero lo que nos llamaba mucho la atención y que nos gustaba mucho era que ya podías taguear, que ahora se dice taguear, Ajá, que es etiquetar, a una persona etiquetar. y entonces se veía el nombre de la persona en la fotito. Algo que Ujú. no podías hacer, por ejemplo, en MySpace o Metroflog o High Five. No se podía. Podías poner una foto y se acabó. Pero en Ajá, Facebook vino a revolucionar toda esa parte. Y bueno, sí. pues con todo lo Que que ya sabemos que se agregó, ¿verdad? En Facebook. Y gracias a Dios, Oscar, que nos pusieron los permisos de etiquetar, porque ahí luego te Sí, etiquetaban en cada foto que decías, no, espérame tantito. Yo me exactamente, veía así. Bueno, exactamente. Leonardo, síguenos contando. Y bueno, aquí la situación es que, así como estamos platicando que a nosotros nos costó trabajo adaptarnos, imagínense a los papás que no tienen este acceso a esta información y que Claro. piensan como en su momento. O sea, a Ujú. los papás conservadores o a los papás que les cuesta trabajo entender o aceptar que los jóvenes van a tener otros códigos y que todo va cambiando. Y que se Así enojan y es. dicen, es que, por ejemplo, ahorita con el lenguaje inclusivo, ¿no? Hay Claro. quien dice que no, Ándale. hay quien dice, no puedes decir amigues. Hay quien se ofende si no lo dices. Hay quien se ofende si lo dices. Porque hay quien Ujú. se ofende y dice, es que si dices amigues estás agrediendo a una mujer también. ¿Sí? Ujú, Entonces, ujú, hay que entender que hay diferentes maneras de concebir el mundo, que esa pluralidad nos genera una democracia, ¿sí? ujú, Y que hay que aprenderlo a respetar también, ¿no? ujú. Sin nosotros pretender o buscar obligar a alguien más a que hable o que piense como nosotros. Ahora, Exacto. hay una discusión muy fuerte con adultos, por ejemplo, Ujú. adultos me refiero de 40 para arriba, O Ujú. sea, ¿no? No, de Yo muchos todavía no, ¿eh? compañeros. ya sé, No, pues tú estás jovencito, Oscar. tú En estás joven, donde, Oscar, estás chavo. Uy, en sí. donde dicen, se molesta, ¿no? Por todo esto. Dice, es que ahora con el lenguaje tal. Y empiezan a hacerle un bullying a la gente joven. La generación de cristal, la que se rompe Ah, sí, rápidamente, claro. la que no sé qué. Cuando no te das cuenta que esta generación fue educada por tu propio proyecto de vida, por ejemplo. Es decir, la Exacto. generación es consecuencia también de tu propia educación, Así consecuencia de es. otras situaciones que se han dado así como que en escalada también. Es decir, parte de esto tenemos la responsabilidad, las personas, o bueno, no, los papás de familia, ¿no? Y por otra parte, pues lo que decíamos, ¿no? Los jóvenes, las chicas, los chicos que están buscando una identidad sin que se les sea respetada. Y por el Ujú. contrario, ¿cuánto acoso no hay actualmente? Por ejemplo, cuando los millennials eran los jovencitos, porque ahorita un millennial ya es Ya no está tan joven. población económicamente activa. Oscar es Claro. millennial, Yo soy millennial, Sí, claro, por ¿sí? sí. supuesto. Entonces, Yo, ya yo tengo un, una milenia en de casa. finales, ¿no? Entonces un millennial ya trabaja, ya tiene hijos, ¿no? Cuando los Ajá. millennials, y Oscar se va a acordar de esto, estaban en la universidad y buscaban salir a trabajar, el millennial decía, pues yo la quiero de jefe, ¿no? O sea, yo no quiero empezar desde abajo. Y todos los de las Claro. generaciones de arriba dicen, espérate, ¿qué parte no entendiste? Que ¿Cómo tienes que le Tienes haces? que empezar desde abajo. fregarte. Tienes que entender. Y esa es la conversación de siempre, ¿eh? Era la conversación de siempre. Es que estoy ganando bien poquito porque pues tienes que aprender, ¿verdad? Pero Ujú, bueno, ujú.
ahorita las cosas han cambiado bastante y todos ganan bien poquito y es un problema, ¿verdad? Pero ese es otro show. Pero Bueno, también nos vinieron a enseñar algunas formas nuevas también para adaptarnos, porque también yo creo que muchos adultos nos dimos cuenta que, lo habíamos hecho mal todo este tiempo. A lo mejor realmente los jóvenes vienen también a adaptar nuevas formas, nuevas circunstancias. Y eso es lo que me encanta, porque una de mis vocaciones es siempre hacia los jóvenes, hacia los niños. Yo creo que si nos enfocamos en esa área de la vida, creo que nuestra sociedad sería muchísimo mejor ahora, en vez de enfocarnos en los ancianos. Claro, por ejemplo, comenta nuevamente Arlen, dice, y la incoherencia de enojarse por ciertas modas, pero no por otras. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, pero usar una frase en Spanglish que son iguales o nuevas de incorrectas. Y es que aquí hay que entender esto, que el lenguaje está vivo, ¿no? Y que el lenguaje lo va haciendo el uso de las personas. Entonces, exacto, nosotros podemos decir en un principio que era incorrecto decir por dos, por tres, y hoy lo usamos, y así, y eso va a ser lo correcto, porque va a ser lo que nos va a permitir comunicarnos. Y nosotros, el uso de nosotros lo va a hacer correcto. Exacto. Sí. ¿No? Oye, hay un punto que quería tocar, que ahorita que lo mencionaste, Leo, que es, ahorita que dijiste lo de amigues, por ejemplo, es un conflicto actual en cualquier lugar en el que vas a ir a hablar, cómo te debes de referir hacia la gente, porque no sabes quién se va a ofender o no ofender. Entiendo el punto de que todos tenemos que ser coherentes, inclusivos tolerantes. Y tolerantes. Esa es la palabra, Eliane, tolerantes. O sea, la persona que no le gusta que se digan amiga o amigo, que quiere que le digan amigue, pues también tiene que ser tolerante de que si una persona está exponiendo, o está diciendo o haciendo, pues no tiene nada de malo que no diga amigues, ¿verdad? O sea, tiene que haber tolerancia desde los dos puntos, pero pues ¿cómo le haces para llegar a ese punto y no ofender a nadie, ¿verdad? ¿Cómo lo puedes lograr? Bueno, ahorita la situación es, bueno, primero lo que decíamos, la gente más joven va a tener menos experiencia y va a entender menos este tema, ¿no? Y está en una etapa de rebeldía. Entonces va a decir, lo correcto es lo mío y yo soy rebelde. Y nosotros los adultos debemos de entender que esa es parte de la naturaleza y por la cual nosotros también pasamos y exigimos nuestro respeto, ¿sí? El problema es cuando, como dice Oscar, que hay una intolerancia también, ¿no? Y ahí pues se genera una situación social que también es natural, con conflictos propios de este momento, ¿no? Y que en su momento, pues, al tiempo podemos ver a qué nos lleva y a su estudio. Pero, digamos, el conflicto generacional y las exigencias de estas generaciones jóvenes del respeto por su inclusión es algo bien normal en todo como cualquier proceso social. Exacto. Sí. Claro. Fíjate que hay una cuestión aquí también que quiero abordar en este tema de los conflictos generacionales, ¿sí? Creo que hasta ahorita, entonces tendríamos que entender que los jóvenes, pues obviamente pasan por estas etapas de rebeldía y de identificación, en el que ellos tienen que adaptar nuevas formas de comunicarse, de vestirse, de todo esto. Y los grandes tendríamos que a también ser abiertos a las nuevas propuestas, así como nosotros quisimos que los mayores que nosotros nos aceptaran en nuestras propuestas y de una manera verlos, dejarles ese espacio para experimentar, yo creo, ¿no? Porque también a veces sus propuestas son mejores que las que ya estaban y si no, pues hay una manera muy tolerante, muy educada, como dices tú, Oscar, para decirles, bueno, mira, ¿qué tal que sí, en vez de que lo haces así? También, mira, esta es mi experiencia, ¿no? O sea, entonces yo creo que ahí es donde se une la fuerza de lo joven con lo más maduro, ¿no? Porque pasa que me sorprende muchísimo, y Leonardo, en esto a lo mejor te vas a identificar conmigo, que pues nosotros éramos rebeldes en nuestros tiempos. Claro, nosotros fuimos como que, ay, no, pues yo hago esto y yo hago aquello, y queríamos imponer nuestras modas y queríamos hacer nuestras propuestas como jóvenes, y teníamos ese conflicto con las generaciones de arriba, ¿no? Entonces, imagínate, ahora ves gente de nuestra edad, nuestra generación, con unas declaraciones así bien de que qué les pasa a los jóvenes, nuestros tiempos eran que regresen los 80s, sí. No manches, ¿qué es esto? O sea, adáptate, porque no se ha inventado la máquina del tiempo, y pues sí, a lo mejor más bien lo que estás queriendo decir también es que quizás tú recuerdas una época en la que tú fuiste muy feliz hace tiempo y que tú piensas que era la mejor. Pero a veces yo pienso que les falta ese conocimiento general, porque dicen, no, es que antes estábamos mejores. Mira, los matrimonios duraban años, sí, con un montón de violencia doméstica que no se podía poner ahí de antemano
en las instituciones legales. O sea, también Claro. por eso las señoras duraban años con los maridos. Pregúntales la versión a los hombres y luego a las mujeres y te vas a dar cuenta que son dos versiones bien diferentes de por qué están juntos. Cambia. La mujer a veces decía, no me puedo ir de este hombre porque no sé cómo voy a sobrevivir con 5 hijos, ¿no? Claro. Entonces, no estaba tan padre para todos. Yo creo que al contrario, aunque parezca muy chocante, creo que con todos estos enfrentamientos de generaciones, creo que hasta como sociedad, a pesar de todo, estamos siendo mejores. ¿Sí o no? Además de que hay una sociedad de la información, ¿y esto qué quiere decir? Que consumimos mucho Internet y entonces se genera una globalización y como nuevamente aquí Arlene está aportando, el tema de los amigos, de las amigas, todo el lenguaje inclusivo, no nada más existe en México, no nada más existe en español, sino también en alemán, por ejemplo, ¿no? Es decir, es algo que está ocurriendo en todo el mundo y entonces aquí lo más interesante es que esta cultura global, esta sociedad de la información, nos está llevando a transformaciones ya muy similares, independientemente del punto del planeta donde vivamos. Antes, por ejemplo, decíamos México, ¿no? Y eran los apodos y esto, y el lenguaje y todo ello. Claro. Pero ahorita se universaliza, por llamarle de alguna manera, y es bien interesante también observar cómo las sociedades del mundo se van adecuando y se van construyendo a partir de esto, ¿no? Porque entonces empiezan a tomar modelos ya de una manera muy común y muy cotidiana de lo que puede ocurrir en una marcha LGTB, por ejemplo, en España, y con lo que está ocurriendo en Ciudad de México, con lo que está pasando en una ciudad un poco más pequeña como San Luis Potosí, y conservadora hasta cierto punto, ¿no? Claro. Entonces, toda esta situación nos genera también una observancia pues bien interesante, ¿no? De cómo hoy va a ser diferente, y es que siempre va a ser diferente, ¿no? Exacto. Aunque hay situaciones que se van reciclando y posturas que se van retomando, o el adulto o el viejo que siempre va a estar enojado porque ya creció y ya se hizo viejito, ya se hizo grande, y va a estar enojado porque le cambiaron el lenguaje, ¿no? Entonces, Claro. es lo mismo, ¿no? Yo creo que también implica una responsabilidad, como te decía, por parte de los adultos, ¿no? De entender que es parte de una rebeldía y de no querernos imponer, porque a mí me pasa mucho, o sea, por la edad, caigo en el rollo de quererme imponer y de querer imponerme una forma de pensamiento sin darme cuenta, de manera inconsciente, hasta que me regañan. Me doy cuenta, ¿no? Te lo hacen ver, digamos. Así es, pero sí, nos pasa no te das a los cuenta. que tenemos hijos, los hijos son los que nos regañan, ¿no? Creo que la clave está en la tolerancia, ¿no, Eliane? Leo, el punto es, tanto los grandes tienen que ser tolerantes y intentar ser empáticos y entender qué es lo que está pasando con los menores, y los menores tienen que ser tolerantes también y tratar de entender la parte de la rebeldía, que está muy bien, no tiene nada de malo, pero pues también comprender que los que están más grandes, pues el lenguaje va a ser un poco más difícil para ellos, ¿no? Comprender esos cambios que hay. Sin embargo, un joven no lo va a entender tan fácil. O sea, un joven va a estar rebelde y va a defender su postura. O sea, el joven claro. no lo podemos decir, entiende al adulto, porque no le ha tocado vivir eso. Entonces, más bien el joven está en nosotros la responsabilidad. Es más en la educación, ¿no? Es un tema de educación de papás a hijos. Exacto. Ahora, ¿qué pasa cuando, porque hoy estamos hablando sobre los conflictos generacionales también en las redes sociales? O sea, ¿qué pasa cuando resulta que los chicos, porque me acuerdo que ellos empezaban a hacer su Facebook, o ahorita estamos en Instagram, por ejemplo, ¿no? Sí, ya, claro. por ejemplo, México, y quiero hacer este contexto de que están ustedes en México, y México es un país de muchos jóvenes. O sea, allá arriba de 40 ya eres un chavorruco, ¿no? Entonces ya estás viejo, ¿no? Si lo vamos a poner en el contexto de Australia, es un país de mucha longevidad. Yo desde que llegué lo identifiqué como un país de muchos viejos. O sea, es todo enfocado a que el señor de arriba de los 70 años viva plácida y cómodamente. Y dices tú, ¿y los jóvenes? ¿Y los niños? ¿Sabes qué difícil es encontrar un restaurante con jueguitos como los tenemos en México para que uno vaya y tome el café con la amiga y que los niños estén jugando ahí? ¿Sabes que aquí no existen? O sea, es tan nuevo, muy pocas veces lo encuentras, y los poquitos lugares que hay están llenos porque es el espacio donde las mamás pueden ir a conversar con las amigas y los niños mientras juegan. Fíjate qué sencillo, ¿no? Pero ¿por qué no existe?
porque el país está enfocado en la gente adulta. Desde que llegas, lo ves en los comerciales, en la televisión, siempre están hablando de cómo te vas el fondo de retiro, dónde vas a vivir, cómo te vas a morir, ya pagaste tu seguro de entierro, ya hiciste, o sea, todo está enfocado en la muerte. Por eso el COVID les ha pegado difícil a Australia, porque Claro. está enfocado en no morir, porque la población es súper vieja. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay un conflicto bien interesante, Leonardo, porque fue bien curioso para mí que cuando llegué a Australia, por ejemplo, me acuerdo que le enseñé a mi mamá, que mi mamá ya está en la tercera edad, y que le dije, mamá, así se va a usar WhatsApp, así nos vamos a comunicar, así nos vamos a mandar fotos. ¿Te acuerdas, Oscar? Que así estábamos Claro. con mi mamá, porque Oscar también trabajaba ahí en la agencia y todo, para comunicarnos, ¿no? ¿Cómo íbamos a usar las tecnologías? Ella abrió su Facebook, o sea, ¿cómo íbamos a comunicar nietos, abuelos, padres? Y resulta que, o sea, pues yo llego adaptada así para poderme comunicar y yo te puedo decir que hace 2 años que tuvimos que abrir el primer chat en WhatsApp en el trabajo, o sea, jóvenes de 20, 30 años, ¿qué es WhatsApp? Así. O sea, ¿qué es esto? ¿No? En Australia las tecnologías están usando muy a destiempo y muy atrasado. Y la verdad es que eso me preocupa porque ahora, cada vez que paso mucho tiempo aquí, me preocupa luego regresar allá y ver un montón de aplicaciones que tienen ustedes, así de que ya sabes, el Rappi y no sé qué, yo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, Leonardo me pasa aplicaciones que yo ni idea, o sea, cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando todo está enfocado en una generación más grande y quieren hacer que los jóvenes a fuerza se adapten a esto, ¿no? Incluso en los horarios, o sea, de que los grandes impusieron que los bares aquí cierran a la 1. Imagínate, como un San Luis de los Fíjate lo que está 80s. diciendo, Arlene aquí, que la verdad que le agradecemos un montón los datos que nos está Bastante la dando. aportación. Uh-huh. Fíjate, la edad media en México es de 29.2 años, mientras que en Australia es de 37. O sea, sí es una población significativamente más grande. Grande, sí, grande. Y eso causa un conflicto porque entonces, por ejemplo, no nos damos cuenta los grandes, imagínate, si yo tratando de estar en este contacto, ¿no? Ahorita que estamos haciendo este live en Instagram y que luego lo llevamos a un podcast, ¿no? Eso Sí. a ustedes me imagino que se les ha de ser muy normal. Pero pues la gente aquí está haciendo lives todavía en Facebook, ¿no? O sea, o está haciendo otras cosas que yo creo que hasta ya pasaron de moda, ¿no? Allá. ¿Cómo estamos en eso? ¿Tú qué opinas, Leonardo? Pues bueno, ahorita, por ejemplo, Facebook es una plataforma que está utilizándose por los papás, por los abuelitos, por los nietos, y los Sí. jóvenes no quieren estar en Facebook, porque ahí Exacto. tienen a toda su familia. Claro. O sea, el joven Sí, o el están chavito, como checados. Ujú. claro, pues Uh-huh. quiere estar mejor en TikTok, ¿no? Claro. En vez Ándale. de, o en Instagram, en vez de estar a que lo estén checando a ver qué. Dice, oye, no puedo poner nada de mi novio porque luego los tíos con la mamá, ¿no? Sí. A chismearle de que, oye, ¿cómo que tomaste una foto dándote un besote con el novio, ¿no? Y como si nadie lo hubiera hecho, ¿no? Como, Ajá. Sí, claro. entonces pasa todo eso. Y luego se da un fenómeno, por ejemplo, con TikTok, en donde surge la red social, los chavitos que estaban huyendo de Facebook se meten ahí y ahí van los adultos. Ay, ¿qué es eso? Y a sacar sus Ándale. cuentas, ¿te acuerdas? ¿Y qué va a jugar un niño? Pues juegos de niños, y un adolescente, juegos de adolescentes. Lo ridículo es cuando un adulto dice, es para jugar como adolescentes, y entonces se meten a jugar como adolescentes y a bailar. Claro que se ven súper absurdos y Sí, ridículos. En exacto. consecuencia, toda esa Sí. gente que estuvo abriendo su TikTok para sentirse jóvenes y para entrarle Uh-huh. a la onda, al final empezó a hacer sus propios contenidos. Y hoy TikTok, por ejemplo, encontramos desde áreas de noticias hechas por las empresas de noticias de los países y Así promovidas es. por TikTok, hasta gente de la tercera edad que te hace unas aportaciones increíbles, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sobre contenido, ¿no? Y Uh-huh. los niños que siguen bailando. Entonces, ¿cómo se diversificó el uso de una aplicación como TikTok? Dices, bueno, qué bueno que entendiste que aquí puedes hacer más cosas a que quererte poner a imitar a un adolescente, papá, Exacto. ¿no? Y Exacto. Tienes bien toda la atrevidos razón. los papás, ¿no? Atrevidos y Sí, Claro. dices, no, sí. no manches, espérate, no va por ahí. Aparte, eso lo empezamos a ver desde hace un tiempecito en Facebook, ¿no? Con los papás así, poniendo apenas, o sea,
situaciones que no eran como que adecuadas para la edad, ¿no? Sobre todo porque sabías que estaban ahí todos los chicos y los jóvenes y Ajá. ellos también queriéndose poner como al mismo nivel, ¿no? Voy a presentarte a mi novio, espérate, mamá, pero, o sea, te acabas de divorciar, o sea, ¿cómo? Sí, claro, claro. Era como que, y no es que no esté aceptado, o sea, una mujer puede rehacer su vida, un hombre también, pero es que también hay otras maneras, no es igual que un chiquillo de 20 años que terminó la novia, a los 2 meses está montado ahí o lo que sea, no importa, pero hay que tomar como que los tiempos, ¿no? Y sí es cierto, tienes mucha razón, hay muchos adultos que de verdad se malviajan, ¿no? En queriéndose hacer siempre los jóvenes. Sobre todo yo creo que hay mucha gente que no está en ese contacto con los jóvenes, que sí se Claro. pierde muy fuerte y siente que todavía está en ese trip, ¿no? Todavía se siente mentalmente de 20 años o de 30, ¿no? Ahora, Cuando, pues, imagínense esta situación, estos ejemplos que estamos hablando sobre comportamiento social generacional llevados al uso del lenguaje, que es lo que nos trae aquí. O sea, el adulto que es el experto, que es reacio a que le cambien, pero que le ajá, gusta seguir el juego y quiere entender, pero que quiere que las cosas se hagan a su forma y se impone. Y por el otro lado, el joven que es rebelde, el joven que no te va a permitir como adulto a hacer esto, ¿no? ajá, Y, sí, y todo este lenguaje que va a existir por los siglos de los siglos mientras existe humanidad. Claro. Porque sí, sí. esto siempre ha sido así. O sea, un Y siempre va a adulto ser. siempre va a reprimir a un joven siempre se va a rebelar ¿A contra revelar? el adulto, y eso es parte de ciclos sociales también. Es súper Sí. normal eso. Aquí la onda es también no caer en agresiones, no caer en faltas de respeto, Sí, eso iba a ¿no? comentar eso precisamente, Leo, que no hay que llegar a los extremos, ¿verdad? Me llama mucho la atención y está padrísimo toda esta parte de las redes sociales. Les comento un poquito, yo muchos años fui profesor, entonces estabas en contacto con los jóvenes, muy jóvenes, porque yo daba clases en secundarias y prepas, Ajá. y entonces estaba yo, digamos que envuelto en el ambiente de ellos y entendía lo que decían, entendía lo que hacían. Ahora Ujú. no entiendo nada porque dejé completamente esa parte de mí. Y entonces tengo que evolucionar yo también y tengo que ponerme las pilas y tengo que entender los contextos y trabajar mucho en eso, definitivamente, para llegar a ser tolerante y yo poner mi parte importante que es, pongo de mi parte para yo comprender qué es lo que está pasando con los más jóvenes. Bien Ujú. interesante. Exacto. Pues sí, dice aquí. Yo de 25 años siento y veo la diferencia con mi hermana de 17. Ahora Claro. imagínense entre alguien entre los 40 y los jóvenes. Deja de los 40, de los Sí. 60, Sí. el Sí, sí. abuelito. Ese Claro. Ajá. muchacho desordenado. Y por supuesto, ¿cómo va a ser cuando nosotros seamos abuelos? ¿Qué es lo que va, Exacto. qué va a venir, verdad? O sea, ¿qué es lo que va a pasar con los jóvenes que tengan, no sé, 14, 15 años y nosotros tengamos 60, 70 años? Ajá. ¿Qué vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a evolucionar? Porque, pues bueno, ya estamos en un mundo diferente en donde afortunadamente a nosotros nos tocó tener estas herramientas tecnológicas y nos tocó de lo análogo a lo digital, nos tocó vivir las dos etapas Sí. y hemos podido, pues, estar dentro de esto, ¿sí? Ujú. ¿Qué va a pasar con nosotros cuando estemos mucho más grandes? ¿Cómo va a ser? ¿Se acuerdan cuando ustedes eran adolescentes y decían, yo tengo una tía buena onda o un Claro, tío buena onda? Bueno, Sí, sí, era por el cool. supuesto. hoy les dicen es el tío cool, es que eres cool, es lo mismo, es gente que sí agarra la onda de esto. Ujú. Lamentablemente no es la mayoría. No, 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 no. ¿Qué queremos ser de abuelitos? Pues yo creo que un abuelito cool, ¿no? O un tío cool, ¿no? Claro. O un papá cool, ¿no? Quizás hay que No. aspirar a eso, a nosotros mismos, saber que el cambio está en uno mismo para con la Ajá. aportación hacia los demás, ¿no? Oye, el otra vez estaba bien interesada en una información que encontré sobre los discursos arbóreos y los discursos rizomáticos. ¿Te acuerdas que la otra vez te comenté, Oscar? Sí, sí, claro. Y entonces esto viene mucho al caso porque decía, hay que ser más rizomático, hay que vivir más en el discurso rizomático, que era ser como un hongo que crece en todas las direcciones, ¿no? Lo puedes cortar en medio y sigue creciendo el hongo, ¿no? Se pega aquí, se haga allá. Y eso se me hizo bien interesante porque esa es la forma en la que yo creo que deberíamos de ir envejeciendo, adaptándonos a todas estas propuestas. Y a veces, aunque pensamos, pero es que yo no le entiendo a esto. Por ejemplo, ahorita yo estoy en la etapa de no le entiendo el TikTok. Entonces, Claro. así como que digo, ¿cómo? Pero entonces estoy viendo videos y estoy risa y risa y ya tengo mis Sí. favoritos.
Sí, claro. Y yo digo, wow, qué producción le avienta a gente bien talentosa. O sea, se me hace una plataforma realmente para la gente que tiene talento en actuación, baile, en canto. La otra vez encontré un cantante ahí que súper interesante sus propuestas musicales. Y yo dije, wow, o sea, qué gente tan talentosa. Antes, los medios de comunicación, ¿te acuerdas, Leonardo? O sea, un Televisa y un Azteca dirigían todo. Y nada O sea, más. tú nada más Exactamente. podías ser famoso si el Raúl Velasco de Siempre en Domingo te presentaba en su Exacto, programa. exacto. En cambio, ahora metes un TikTok, te siguen millones de gentes y las disqueras son las que te buscan, ¿no? Así O la es. gente que está en ese medio te va a buscar. ¿Cuántos actores, cuántas personas ahorita han salido de ahí, ¿no? Ujú. También está esta onda de los influencers que también a veces no entendemos, pero pues que ni modo, pues es como el ser ¿cómo se diría? El, Eres el ¿cómo se, popular. popular, perdón, se me fue la palabra. Sí, Exactamente. la persona popular del momento, porque pues eres el que andas vestido muy padre, es el que andas en las mejores fiestas, con la mejor gente, y pues también por eso te haces súper famoso, ¿no? Y es Entonces, bien peligroso, Eliane, también, sí, porque es mucha responsabilidad la que tienes como un influencer famoso. uh-huh, Es muchísima responsabilidad la que tienes que tener. Digo, está el caso de los influencers que están en la cárcel, ¿verdad? Por también. una irresponsabilidad que tuvieron, que no supieron utilizar esa fama que Ahí, estaban generándose. ahí sí leí el caso de esta influencer que se fue a la cárcel por haber promovido un video que era, de hecho, caía en lo ilegal. Y Exacto. ahí lo que pasó es que ahí están las generaciones más maduras, ¿no, Leonardo? Que deberían de orientar a esas jóvenes para decirles, esto sí, Exactamente. Esto esto no sí, se esto no. puede, ¿sí? O sea, a mí me tocó educar a mis hijas de una manera, darles las primeras bases, decirle, bueno, esto sí, esto no se puede, ¿no? Esto no lo Claro. haces público, esto lo puedes hacer aquí, esto lo puedes hacer. Les enseñas por qué. Quizás porque crecieron en un ambiente donde yo trabajaba en televisión y ellas se daban cuenta, o sea que hay Exacto. una producción, o sea que mi mamá se ve bien a cuadro porque la maquillaron, pusieron iluminación, hacían esto, hacían lo otro. Entendían esta Ujú. cuestión. Hay otras chicas que no han tenido esa oportunidad y entonces se creen que así como sale la foto, así se despertó la chica, ¿no? Y dices, no, Claro. espérame, hay No, una no, hay una producción. producción, exacto. Ajá, bueno, es lo mismo para estos tipos de influencers, me imagino que les faltó como una asesoría de que no porque estás al aire, no porque estamos haciendo este live, estamos libres de hacer lo que queramos, ¿no? O sea, también hay No, reglas que claro. rigen la información. ¿Qué Claro, dices, Leonardo? pues Cuéntanos. es parte de la educación familiar también, y de la Ujú. responsabilidad, y del carácter también, tanto de Ajá. papás o de hijos, ¿no? O sea, porque Ujú. tú puedes tener un papá muy irresponsable que no convive con la familia y que dejó olvidados ahí a todos, o una mamá que Ujú. también lo hizo por diversas circunstancias, no por juzgar, sino Ujú. son circunstancias, ¿no? Que uno a veces no conoce, desconoce, pero Ujú. que Claro. ocurrió eso. Entonces, Ujú. y por el otro lado, imagínate o imagínense cómo los hijos en un determinado momento van a estar creciendo con estas referencias, Ujú. desde Ujú. sus propios miedos hasta sus libertades o libertinajes o su madurez, ¿no? Tiene que ver carácter, tiene que ver un Ujú. chorro de cosas. Ahora, imaginemos que a este chico le abrimos un canal digital en donde puede expresar, no comunicar, su sentir, sin ninguna Ujú. orientación. Claro. Ujú. Ujú. Pues esas son las Es, consecuencias, ¿no? claro, Exactamente. Ajá, sí, sí, totalmente, ahí están las consecuencias. Sí, no tienes exacto. ninguna guía, no tienes ningún filtro, no tienes ninguna idea y crees que lo que estás haciendo es lo correcto y a veces no lo es. Ahí está el Eh, grandísimo problema. sí, 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 tiene mucho que ver con eso, porque una persona que le han aportado, por ejemplo, su familia, que se le ha dedicado, los papás han estado al tanto de ellos, pues es como una persona que conocemos en nuestro día a día, que dices, oye, qué persona tan educada, qué persona buena onda, se sabe Ujú. relacionar, ¿no? Claro. Se sabe controlar, etcétera, ¿no? Pues Ujú. Ujú. es lo mismo, ¿no? Nada más que aquí pues lo estamos viendo en una ventana abierta y con Ujú. el impacto social. Exacto. Bueno, Leonardo, entonces, sería como la recomendación para los adultos para poder adaptarnos a este conflicto que tenemos entre generaciones? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, el ideal sería tener conciencia, pero aquí la situación es que esto va a pasar y va a pasar y va a pasar y va a pasar. O sea, Claro. esto siempre va a pasar. Yo creo que, por ejemplo, si aquí nosotros nos damos cuenta de ello, nosotros tenemos que aplicarlo en casa.
o con nuestras familias, ¿no? Y replicarlo para que esto se vuelva un tema ya cultural y generacional, en donde este tipo de discusiones puedan haber y eso genere un cambio social. Porque en el idealismo, pues nos podemos quedar, ay, pues estaría chido esto, o sería padre esto, hubiera... Pero si pensamos de esa manera, ya vimos que las décadas y las generaciones pasan y esto nunca va a cambiar. No, más bien es el tema de autoconciencia, ¿no? De así como, por ejemplo, en su momento, en nuestras generaciones de generación X, Eliane, estamos con el tema del cuidado del agua y el cuidado ambiental, cómo repercutió esto en un millennial, por ejemplo. Que inclusive el millennial ya genera este tema de los animalitos, ¿no? De la protección hacia los animales, consecuencia de toda esta cultura de educación que tenemos los papás de los millennials, por ejemplo. Exacto, sí, ¿No? sí. Porque... Entonces, perdón, es como se van dando estos cambios sociales, ¿no? Pero hay que hacer conciencia. Actualizarse, ¿verdad? Sería Actualizarse. como muy importante actualizarnos, ¿no? Estar muy al pendiente de qué es lo nuevo, qué apps, Claro. qué está pasando, ¿no? Porque también si te desconectas mucho, o sea, en un año te pierdes te llega una completamente. ola, ¿sí o no? Es impresionante. Yo me quedo con la parte de la tolerancia y definitivamente, como dice Leo, hacer conciencia, ¿verdad? O sea, entender también que nosotros también fuimos jóvenes y que también fuimos rebeldes y entender un poquito esa parte y no solamente pedir que la responsabilidad esté en ellos, sino que está en gran parte en nosotros, como más grandes, entender esa parte, evolucionar y pues bueno, pues generar un ambiente que sea óptimo para poder convivir, ¿no? Entre las diferentes generaciones y entre esta brecha que es importante. Sí, Claro. yo aportaría que sería muy importante también tenerles el respeto, ¿no? También el respeto y la tolerancia, obvio, pero saber identificar que nuestros hijos no son nuestra propiedad y que son esas pequeñas personas que nosotros estamos dándoles esa guía para que vayan a hacer un camino y que no por eso nos pertenecen, porque, por ejemplo, pues sí, yo creo que un error que caen muchas mamás o papás es que promueven demasiada foto de sus hijos en sus redes sociales y no se ponen a pensar que ese niñito un día va a tener 18 años y va a decir, ay, papá, o sea, mis amigos ya, o sea, obviamente ya todo lo van a encontrar ahí. Claro, tu vida Cuando está estaba ahí. sin pañales, hasta, ya sabes, desnuditos, ¿no? Sí. Que primero es un peligro porque no se ponen a pensar que hay gente sí. mala que piensa mal. Pero por otro lado también es como que una invasión a tu privacidad. O sea, yo no quería que supieran qué día fui al baño la primera vez y ya sabemos todo del bebé, ¿no? Ya todos Y sabemos. ese niño un día tiene 18 años, 20 años y dice ya, ¿no? Eso le pasó al de la portada, ¿no? ¿De qué disco? Donde salió... Nirvana. El de Nirvana, sí, claro. Y que obvio me pareció súper irresponsable que hubieran puesto un bebé así, porque yo, o sea, obviamente no se le pidió permiso al bebé y ese bebé iba a ser un adulto, ¿no? Exacto. Aunque parece Claro, algo... Exacto, aunque también dicen, ay, pero pues es que también las jóvenes de ahora todo lo cambian y bla, bla, bla. No, es que antes también hacíamos muchas irresponsabilidades, ¿no? Antes Y hacíamos también muchas hicimos muchos cosas cambios así, y también hicimos muchas cosas y luchamos por muchos ideales e hicimos mucho. Lo mismo que se está haciendo Ajá. ahora, obviamente, ahora Ajá. con una exposición mucho más grande gracias a que tenemos las redes sociales, ¿verdad? Y las aplicaciones y demás cosas que hay. Claro. Ok, y ya entonces para terminar, Leonardo, tú dinos, aquí nosotros queriéndote conversar, pero cuéntanos. Había una Cuéntanos. canción de nuestra época que era de Maldita Vecindad, o es de Maldita Vecindad, que se llama Pachuco. ¿Te acuerdas que Sí. decía, Claro. oye papá, ¡Ey, tú fuiste fuiste Pachuco. Pachuco! Ya. y También. nadie te regañaba, ¿no? Y ahora tú me estás Ajá. exigiendo. Y ahora los Exacto. que Ajá. escuchamos Pachuco cantándoles eso a nuestros papás, nos convertimos en el papá que se le hace de jamón al chavito. Exactamente. ¿No? O sea, es lo mismo, es cíclico y es absurdo. ¿No? O sea, primero lo exigiste y ahora eres tan incongruente que estás tomando la misma postura, ¿no? Y es así Ajá. como me tocó vivirlo, ¿no? Con mi misma generación. Qué absurdo. Es un tema también de madurez, ¿no? Sí, sí, también de resistirse al cambio, ¿eh? Porque también es bien importante que tanto los han sometido, ¿no? En sus familias. A veces hay gente Claro. que ha sido submisiva, así como sometida para que crecen y entonces cuando los sacas de ese cuadro en el que vivieron, se sienten como muy vulnerables, pero yo creo que al contrario, la vulnerabilidad, si la adaptas a tu estilo de vida, dices, ok, no entiendo nada de esto, pero vamos a rascarle un poquito e investigar y puede que exista algo que sí me convenza o puede que realmente
al contrario, al estar en algo que no estoy tan cómodo, encuentro que mi posición creo que era la correcta para mí. Claro. Y ¿Sí o no? entenderlo y entender a la generación en lo que está y respetarlo. Hay un tema que es el respeto. Sí, Así claro es. que sí. La empatía. Leonardo, siempre es un gusto hablar contigo, ¿no sabes? Muchísima gente te sigue. Nos da mucho gusto que hayan visitado por aquí el live a toda la gente. ¿Alguna última pregunta, Oscar, o algún comentario, Leonardo? Cuéntame. Pues yo te comento, me quedo también con la parte de la empatía, ¿verdad? Tenemos que ser empáticos, Ajá, tenemos que entender que nosotros ya pasamos por eso, que nosotros ajá. podemos entender lo que se está viviendo y haciendo referencia otra vez a la canción de La Maldita Vecindad, no hay que convertirnos precisamente en lo que nosotros estábamos peleando, ¿verdad? En su Ujú, momento. ujú. Exacto, sí. ¿Te acuerdas ahorita me acordé de los hombres G? Esos llegaron cuando yo estaba en la secundaria, me imagino para ti también, Leonardo, y Ajá. que vinieron con esta canción de Sufre, no, Ah, ¿no? claro, claro. Hasta la vetaban en la radio Sí, porque y, decían mamón. Ajá. y los papás así de, no digas esas groserías, estos chicos irresponsables, ¿no? No, Y ahora están, hubo una, ujú, que cuenta, estuvo, no, ¿se acuerdan de Fobia? esa sí fue, La del Por sí, microbito, supuesto. que es Claro. una canción de juego de risa, ¿no? sí, Bueno, sí, la sí, canción hay una parte donde dice, si me voy a tu ombliguito, voy a nadar, una cosa así, y si me voy más abajito, Ajá. nadie me encontrará. Por ese detalle, en Exactamente. su discurso, no salía en la radio. Así es. sí, Oye, pues cuando sale este grupo Molotov, Ah, sí. que viene a revolucionar la manera en la que se cantaba, porque todo estaba censuradísimo, y a ellos sí, pues les valió, ¿verdad? Y bueno, pues es parte de sí. evolucionar. Y lo mismo les está pasando ahora, por ejemplo, con el reggaetón, ¿no? Claro. Ahora que Fíjense que también, hice un sondeo una vez con mis alumnos y alumnas en la universidad, Ujú. porque mucha persona habla mal del reggaetón y que el reggaetón y todo el mundo me dice, no, es que discutimos desde el punto de vista que tú quieras y el reggaetón. Y yo les pregunto a mis alumnas, ¿ustedes qué piensan del reggaetón? Dicen, pues es mi cuerpo y es mi baile. Y me di cuenta que los que se enojan son los adultos. O Sí, sea, exacto, los que se enojan y los que dicen que el reggaetón es mala música son los adultos. A los ajá, jóvenes dicen, yo sí quiero bailar así, ¿cuál es el problema? ese es mi problema, exactamente. Ajá, exacto. Ujú. Y a final de cuentas es una etapa también. Y al así rato es. ya y también hay Habrá reggaetón que sí otra gusta. música, exactamente. Sí, A mí me gusta Daddy hay para Yankee. todos. Bueno, son los inicios. Bueno, no, los Exacto. inicios del reggaetón, pues es allá con el general, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba. Con la de ¿Quién, dos quién, kilos de cadera, no es cadera. ¿Te ¿No te acuerdas de acuerdas de esa? esa? No, ¿y te acuerdas de Caló? Ah, Yo me Sí, claro. acuerdo que también. Caló Eh, también tenía una música bien padre Es el y rap. El rap, como un exactamente. rap, sí, acomodado. Entonces, y sí, también decían, eso qué, eso no sé qué, y bailaban bien Sí, padre, las chicas bailaban bien, bien, claro. bien, eran esas en estos tiempos de TikTok, uff, hubieran sido bien famosas, Imagínate. ¿verdad? Exactamente. Eh, ok, bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo. Nos dio mucho gusto tenerte. ¿Con qué quieres cerrar? No, pues primero agradecerles a ustedes y a quien está conectándose y que está participando aquí también. Ujú, Y concluir eso, ¿no? Que debemos de tener un respeto primero por nosotros mismos, luego ujú, por nuestro entorno, por nuestra sociedad y por las diferentes formas de pensar y las diferentes maneras de convivir. Si no están haciéndole nadie daño a terceras personas, entonces Exacto. ¿por qué molestarte ujú. si le gusta decir amigues, Exacto. Exactamente. ¿no? Ujú, sí. O sea, si no, y además, si no como dicen, si no está siendo parte de la respuesta o del cambio, pues tampoco seas parte del no, no, del opuesto. O sea, no estés criticando movimientos si de hecho Claro, no si apoyas no en haces ningún nada, movimiento. O exactamente. sea, Así entonces, ¿cuál es el es. problema? O sea, nada más. Así es. Y entender que el hecho de que un joven se rebelde y de que luego el adulto se moleste con el joven forma parte de este mismo ciclo social y de este ciclo de convivencia, que es algo natural y normal en las sociedades y Ujú, en las generaciones, ¿no? Pero pues ¿por qué no Claro. hacerlo más ameno y más educado nosotros los adultos? Así es. exacto. Tienes mucha Está en razón. nosotros. Está en nosotros.
El último comentario por aquí de Arlene dice, el respeto al derecho Derecho ajeno ajeno, es claro. la paz. De Don Benito Juárez. Don Benito Juárez, que incluso tiene una estatua aquí en Sydney, afuera de Fíjate. la central de trenes. Tenían estatuas de los líderes más reconocidos en el mundo. Y un día vimos y dijimos, ese se parece a Benito Juárez. Llegamos, era Benito Juárez. Órale. Fíjate, Fíjate, que y ahí le que tiene tienes su sus frase. detalles. Después platicamos también de eso. Sí, obvio, todo, porque todo depende de su contexto, ¿no? También Claro, hay que claro, observarlo totalmente. dependiendo del contexto en el que vivieron en los tiempos. Pero bueno, aquí se le reconoce. Y sí, muy Mira. buena frase para terminar este podcast sería: el respeto al derecho ajeno Derecho ajeno es la paz, claro. es la paz. Paz, hermanos. Paz, hermanos. Buenas noches, México. Buenas noches, Leonardo. Muchas gracias. Te vamos a ver próximamente. Nos encantó tenerte como siempre. Es el invitado de honor. Gracias. Y Así es. saludos, Oscar. Nos vemos pronto. Saludos, buenos días, buenas tardes, Sydney. Buenas tardes. Y pues estamos pendientes y en contacto. Gracias, Leo. Hasta luego, gracias a ustedes. Gracias a todos los que nos siguieron. Bye. Bye.